Gloria al Señor, gloria a Cristo. Hermanos, estamos transmitiendo ahorita por internet, estamos algunos hermanos aquí presentes y principalmente dice la palabra del Señor que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice que ahí va a estar el Señor en medio de nosotros. Amén. Y eso es lo principal, hermanos. Sabemos que a la distancia el mismo Espíritu Santo está llenando los corazones, está llenando los hogares. Hoy más que nunca estamos necesitando nosotros acercarnos al Señor. Y vamos a comenzar con una oración. Aquí no sé si se puede enfocar a los hermanos que están acá, ¿no? Bueno, está la hermana, mi esposa, el hermano Israel, que se lo trajeron, ¿verdad? La hermana Luisa, gloria al Señor, hermano Chucho, mi cuñado Fernando, mis hijos René y Josué y sus servidores. Estamos acá, pues en realidad nos hacen falta acá, hermanos, pero tenemos que también obedecer a nuestras autoridades superiores, y es la forma como están indicando que nosotros vamos a superar esta situación. Pero principalmente acordémonos que necesitamos el apoyo del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Padre. Gracias, Santo Señor, porque sabemos que estás presente en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu llena, Señor, todo nuestro ser, dándonos sabiduría, Padre, de lo alto, dándonos, Señor, ese poder que necesitamos en nuestras vidas para poder transmitir a la gente, Señor, seguridad, para poder transmitir a la gente, Santo Señor, una esperanza, Padre Santo, la fe en ti, Santo Señor, presentar con nuestro testimonio, Señor, de nuestra vida a esta gente, Padre, que está necesitando el buscar cada día más de ti, Padre. Hay mucha gente que está en desesperanza, en angustia en estos momentos, mucha gente que está en zozobra, Padre, de lo que está sucediendo, pero los que estamos en ti, que conocemos tu palabra, sabemos que estamos ya en últimos tiempos. Estas son vísperas, estos son momentos, Padre, que tú estás permitiendo que nosotros volvamos a ti, Señor. Nos estás dando tiempo, Padre, en tu misericordia, para que nosotros podamos, Señor, ponernos a cuentas contigo y poder recurrir, Padre, a lo que nos has dejado, tu santa palabra, para poder nosotros, Señor, instruirnos, Padre, cada día más y ser edificados, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, Padre, para que tú, Señor, siempre nos mantengas, Padre Santo, con esa cobertura, Señor, con esa justificación, con esa gracia, Señor, y con tu sangre preciosa, cubriendo, Padre, cada hogar. Quédate con nosotros y quédate en cada hogar, en cada hermano, cada familia que nos está viendo, y también para toda la iglesia, para todos los hogares, Señor. Que tú tengas misericordia, Padre, de esta patria, de esta nación, de cada estado, Santo Señor, de cada municipio, en el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Hermanos, ayer les comentaba que íbamos a ver un tema muy importante el día de ahora, y eso lo encontramos en el libro de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Yo no sé si se puede enfocar, acá tenemos también el proyector. Es Romanos 8, capítulo 8, de los versículos 28 en adelante. El tema de ahora, hermanos, es más que vencedores. De hecho, ahí está, precisamente así es como está subtitulado en esta parte, más que vencedores. Cuando hablamos más que vencedores, el Señor ya nos hizo vencedor a nosotros desde el momento en que nacimos. Amén. Recordemos que se ilustra la concepción, y la concepción, un espermatozoide fecunda con el óvulo de la mujer, pero son miles y miles de espermatozoides, hermanos, que van en esta lucha, y solamente uno
es el que puede entrar a fecundar con el óvulo, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, desde que entramos ahí a fecundar y el Señor permite esta acción, se puede decir, es algo extraordinario lo que es la concepción, hermano, lo que es el nacimiento. Y desde ese momento nosotros nos convertimos en vencedores, ¿verdad? Porque ese espermatozoide ha entrado a fecundar y es cuando nosotros decimos, he sido vencedor, porque de tantos espermatozoides que hubieron, uno fue el que penetró y ese uno somos cada uno de nosotros. Gloria a Cristo. Pero en lo espiritual, el Señor nos quiere llevar mucho más arriba. El Señor nos quiere llevar a ser más que vencedor. ¿Cómo es que vamos a lograr esto? Vean, el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Romanos. Lógicamente aquí estamos hablando por inspiración del Espíritu Santo. Él fue llamado como apóstol, él fue llamado como el apóstol, le conocemos como el apóstol de los gentiles. Y precisamente estamos viendo que el apóstol Pablo nos está ilustrando en tres partes el libro de Romanos. ¿Cómo comienza el libro de Romanos? Empieza a determinar por qué es que nosotros estamos en una decadencia, en una separación de Dios. Y empieza a enfocarnos en los primeros capítulos y nos empieza a hablar sobre el pecado. ¿Qué es lo que nos ha separado del Señor? Es el pecado, es la desobediencia. Dice que no hay justo ni tan solo uno. Aquel que puede decir yo soy libre de pecado, no hay nadie que puede decir esto. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios. Entonces comienza el libro de Romanos a enfocarnos precisamente a hacernos ver de dónde es que venimos nosotros. Desde que nosotros nacimos, estamos hablando de la concepción. Desde que nosotros nacimos, estamos hablando de que nacimos con esa naturaleza de pecado, con esa inclinación a hacer lo malo, con esa inclinación a estar nosotros viendo las cosas que nos separan de Dios. Pero también en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en los siguientes capítulos, él nos está indicando cómo podemos superar esta situación. Y esto es lo importante. Les decía la vez pasada que hay unas filosofías, enseñanzas que nos dicen cómo es que podemos ser salvos. Y es algo que es tan sencillo, pero a la vez tan difícil. Es algo tan sencillo, pero tan difícil de alcanzar, porque entonces es que nosotros debemos de poner de nuestra parte. Es sencillo porque solamente lo que tenemos que aplicar nosotros es nuestra fe. ¿La fe en qué? En la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El creer. Por ejemplo, el libro de Romanos nos indica a la persona del Evangelio. ¿Quién es la persona del Evangelio? Es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Romanos nos habla del poder del Evangelio. ¿Y cuál es este poder del Evangelio? El poder de Dios. Gloria a Cristo. El libro de Romanos nos habla del propósito del Evangelio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Es la salvación del hombre. Es de lo que estamos hablando en este momento. Es de lo que estamos yéndonos. O sea, primeramente enfocar nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creer en la muerte expiatoria de Cristo, que Él murió por nosotros. Amén, hermanos. Amén. A ver, aquí vamos a... Él murió por amor a nosotros, hermanos. Cuando nosotros creemos en esta muerte expiatoria, nos hace arrepentirnos de todo pecado. Y es con lo que comienza los primeros capítulos de Romanos. El problema del hombre es el pecado, es la separación de Dios. Pero está la solución del hombre a través de nuestro Señor, de la persona de Cristo, de creer en la muerte expiatoria de Cristo, de creer que Él resucitó, ¿verdad? Y Él nos puede salvar y llevarnos a una vida, ¿qué? Eterna. Gloria a Dios. También el libro de Romanos nos habla
del pueblo que está destinado a esto, o de los pueblos que están destinados a esto. ¿Quiénes son? A todo el que quiera. Por eso es que les digo, es algo tan sencillo, pero a la vez tan difícil, porque es querer, es creer, es depositar nuestra fe en Cristo. Amén. Y también el libro de Romanos nos habla de un recibimiento, de recibir a Cristo en nuestras vidas. A partir de ahí, hermanos, nosotros nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Es algo que en aquel entonces los judaizantes, con los que tenía una vida Pablo, porque acordémonos que Pablo viene de los judíos, viene de una preparación, viene del Sanedrín, de ese vínculo con las instituciones judías. Entonces, vinculándolo a él en aquel entonces con los judíos de aquella época, podemos entonces nosotros ver que no era tan sencilla la situación de Pablo. Decirles a los judíos, no, hombre, es que nada más tienes que creer, depositar tu confianza, poner tu fe en Cristo y ya estuvo. Y ellos decían, no, ¿cómo va a suceder esto si no se han circuncidado? ¿Cómo va a suceder esto si tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro? Cosas religiosas, hermanos, cosas por obras. Por eso les decía yo, el bautismo es algo que tenemos que hacer nosotros, es un mandamiento del Señor. Amén. Es dentro de la obediencia, pero primero es la salvación. La salvación la adquirimos a través de la fe en Cristo, ¿verdad? Después viene la obediencia que es. Él nos manda a bautizarnos y es cuando nos tenemos que bautizar, pero el bautismo en sí mismo no salva. Es fruto de la salvación solamente. Es un paso de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es lo importante. Por ejemplo, hoy en este momento que estamos pasando esta pandemia a nivel mundial, imagínate que te dicen a ti o le dicen a un pastor, hermano, hermana, yo quiero que vaya está ya en una situación muy delicada, un familiar, y él quiere conocer del Señor, él quiere recibir a Cristo. ¿Qué le vas a decir tú? No puedo ir porque no le va a dar tiempo de bautizarse. No, tienes que ir, ¿verdad? Tomar los cuidados necesarios, si te lo permiten, ¿verdad? Llegar con esta persona, o incluso no solamente en esta situación podemos ilustrar esto, solo lo ilustro por el momento que estamos pasando, pero puede ser otro caso, como la vez pasada que fuimos a orar por esta muchacha de apenas como de 30 años de edad que estaba en fase terminal de cáncer. Entonces me dice mi sobrina, nos dice a mi esposa y a mí, quiero que vayan y oren por esta persona. Y que vean, ella se quebrantó. Claro, estaba esperando ella la muerte ya. Entonces, ¿qué le teníamos que decir a sus familias? ¿Saben qué? No se puede porque no le va a dar tiempo de bautizarse. Esto es algo muy delicado, hermanos. Algo que nosotros debemos de manejar y apoyarnos en la palabra del Señor, porque el libro de Romanos, Pablo nos habla que es a través de la fe, puesto que ¿en qué? En Cristo, a través del arrepentimiento de pecados, a través de tomar en cuenta la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la salvación, es el primer paso. De ahí viene la obediencia. Aquí estamos entonces en la primera cita, y por último también el libro de Romanos nos habla del resultado concreto. Y esto es lo principal, hermanos. El resultado concreto del libro de Romanos nos habla que el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes te dan esa gloria a Dios? Gloria al Señor. El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos hace justos ante el Señor? Uno podría decir, oiga hermano, pero ¿cómo voy a adquirir yo esta justicia? Precisamente cuando tú depositas la fe en nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento tú te vuelves justo. Quien te justifica es la sangre expiatoria
de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que te hace acepto ante Dios. Eso es el ser propicio, dicen. Es lo que prepara el terreno para que tú te puedas acercar al Señor con toda libertad y con toda confianza. Amén. A veces, por eso es que ponen a tanto intercesor. Dicen, es que sabe qué, hermano, yo he sido, si usted supiera cómo he sido yo, ¿usted cree que yo me voy a poder acercar a Dios a sí mismo? Necesito yo a San Crisóstomo o no sé a quién, ¿no? Para poder llegar a Dios. Cuando la palabra del Señor te dice que solamente es a través de ¿quién? De la persona de Cristo, que es el que nos justifica y el que nos encamina con toda libertad para poder llegar al Señor, a la deidad. Imagínate al lugar santísimo donde no podía entrar antes el hombre porque era por la ley que había estipulado el Señor, para hacernos ver la naturaleza de pecado que nosotros tenemos. Entonces ahora tenemos esa libertad, esa confianza, esa gracia en nosotros, ¿verdad? Y por eso comenzamos en el libro de Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes somos llamados? ¿Solamente unos poquitos? ¿Unos cuantos? No. Somos llamados todos aquellos que hemos recibido en nuestro espíritu. Por eso, hermanos, hay mucha gente que podemos conocer que tiene cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? La principal cualidad que puede tener alguien es la humildad. Puede ser alguna persona muy renuente, muy pesimista, con tantos defectos, pero al final puede reconocer esto. Cuando llegan a reconocer esto, es el simple hecho de reconocerlo te habla de humildad. El simple hecho de decir, yo necesito algo más, yo no puedo ya con mi propia vida. ¿Por qué hay tanta gente que incluso recurre al suicidio cuando ya no tiene ninguna salida, ninguna esperanza, ningún propósito en su vida? Precisamente por eso, ¿verdad? No encuentra una respuesta a su vida. Entonces podemos ver nosotros esta cualidad, la primera cualidad que podemos encontrar acá. Por eso cuando dice del llamado es la humildad, porque Dios se contrapone a todo aquel que es soberbio. Dios se contrapone a todo aquel que es orgulloso. No puede llegar la palabra de Dios a estas personas porque no hay humildad. Entonces hay un espíritu de humildad. ¿Quién es que te da este espíritu de humildad? Conforme a son llamados. Podría ser, vean, y esto es algo que ha sucedido en repetidas ocasiones, que hay mucha gente que está orando por ti. Hay mucha gente que está orando y te está llevando en oración al Señor para que tú cambies, para que tú te arrepientas, para que tú vengas al Señor. Y esta oración está día con día, con día, con día, y está llegando al Señor, y el Señor está poniendo un corazón a esta persona, ese corazón de piedra, ¿verdad? Sólida que está. El Señor empieza a volverlo en un corazón de carne sensible, para que su palabra pueda penetrar a ellos. Gloria a Cristo. Luego continuamos en el versículo 29. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto, hermanos, encierra algo tan grande que quizás no terminaría ahora de describirlo. Pero aquí nos está hablando, hermanos, de una predestinación. Y la predestinación es precisamente eso, cuando tú has creído en el Señor. Cuando tú has tomado al Señor en cuenta, el Señor no te va a abandonar nunca y tú hasta te puedes molestar después con el tiempo. Vuelves por decir a hacer lo malo, pero el Señor de una u otra forma te va a estar haciendo llamados y llamados y llamados y llamados. ¿Por qué? Porque una vez ya creíste, esto se le llama, yo no sé si ustedes han oído del primer amor.
Y el primer amor es cuando tú depositaste tu confianza en el Señor, cuando tú pusiste tu fe en Cristo. Pero después las rutinas, las costumbres, llámalo como quieras, de este mundo, todo aquello que te pueda separar de Dios, te vuelven a absorber y te vuelven a separar del Señor. Pero viene el Señor en su misericordia, en su gracia, y vuelve a llamarte una y otra vez. Estas cosas que estamos viendo, la mortandad, por ejemplo, es extraordinario ver que en este tiempo moderno que estamos, con la ciencia como ha aumentado, y que nos empiecen a decir las noticias que en un solo día murieron más de 1000 personas, hermanos. Como que si se tratase de una bomba, ¿no?, que cayó ahí y eliminó a miles, imagínate. Esto es una realidad que se está dando ahora. Y esto es precisamente lo que el Señor empieza a poner para que nosotros reflexionemos, para que nuestra familia reflexione, para que nuestros seres queridos reflexionen, para que nuestro vecino que le hemos hablado del Señor reflexione, para que la gente esté reflexionando precisamente de buscar más del Señor. Él nos está dando avisos ahorita. No podemos decir que Dios es injusto, y eso es algo extraordinario, la justicia de Dios, porque precisamente nos habla de la imagen de su Hijo. Si nosotros dijéramos, ¿por qué Dios es injusto?, no sabes ni lo que estás diciendo cuando hablas de esto. Porque la justicia de Dios hubiera ya exterminado a la humanidad por el pecado. Pero la justicia de Dios se dio precisamente en su Hijo, convirtiéndolo en un ser humano, la deidad. Dios convirtiéndose en un ser humano. Esta es la justicia de Dios, para que en su Hijo cayera todo el peso del pecado, todas las maldiciones que cayeran sobre él en la parte humana, y no pudiera entonces llegar hacia todos nosotros, darnos a nosotros, porque si nosotros estuviéramos ponernos a cuentas con el Señor por nuestros propios medios, dice la palabra del Señor que nuestra justicia ante Él, que son como trapos de inmundicia. No pudiéramos hacerlo. Y esto fue la ley. La ley dio la oportunidad, Dios, al hombre de por sí mismo ponerse a cuenta con el Señor, y no se pudo lograr eso, sino que solamente a través de su Hijo, a la imagen de su Hijo. Pero cuando tú vienes y lo tomas en cuenta a Él, lo recibes a Él, dice aquí que que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es lo que nos vuelve a nosotros. Dice la palabra del Señor que el hombre fue creado, ¿qué?, a su imagen y semejanza. Volvemos a adquirir esta imagen, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces estamos hablando de una nueva raza, de una nueva, por decirlo así, creación. El Señor lo creó al hombre perfecto, conforme dice a su imagen, pero el pecado separó esta imagen. Ahora Cristo ha hecho posible que de nuevo volvamos al Señor. Acordémonos de que el primer Adán, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el primer Adán? Trajo toda la naturaleza de pecado, y así como el virus que se está dando ahorita, fue transmitido hacia toda la humanidad, esta naturaleza de pecado. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Es el segundo Adán de lo que nos habla el Señor. Y este segundo Adán ha hecho posible este cambio en nuestras vidas. El cambio lo ha hecho espiritualmente, por fe. No lo vemos. Por eso mucha gente le es bien difícil este tipo de temas. Le es bien difícil cuando tú le dices, es que tienes que recibir al Señor a través de la fe. Dice, pero es que yo no lo veo, yo quiero sentirlo, yo quiero oírlo, yo quiero verlo. Entonces ya no es fe. Si tú lo oyes y si tú lo ves, ¿dónde va a estar la fe? Por eso les decía yo, nosotros como cristianos
mantenemos tres aspectos que nos caracterizan. Estos tres aspectos, ¿cuál es? La esperanza. ¿Cuál es el otro? La fe y el amor. Amén, gloria al Señor. Entonces al final, cuando ya le veamos tal como Él es, ¿qué va a desaparecer? La fe y la esperanza, porque ya no vamos a ver tal cual es, y lo que va a quedar es el amor. Gloria al Señor. En el versículo 30 vamos a leerle y dice, y a los que predestinó, a ellos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Glorificó. Vean, qué importante es los que predestinó son los que hemos creído en Cristo, ¿verdad? Entonces a estos les ha hecho un llamado, dice, y a estos que les ha hecho este llamado los ha justificado. Aquí es donde se da también lo que es la redención, la justificación, el volver a comprarnos. Nosotros de hecho le pertenecemos a Dios, ¿verdad? Porque Él es el creador de todo. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta esto a través de su Hijo, entonces Él nos justifica con su sangre preciosa, la cual, ¿saben lo que significa justificar? Esto tiene que ver con la expiación. Es un tema que es bastante extenso, pero así rápidamente tiene que haber, esto viene siendo como una cobertura, la justificación. Es como, ya no está viendo ya a la persona pecadora el Señor, sino que está viendo a la persona de su Hijo a través de su sangre preciosa, porque estamos cubiertos. Y precisamente esto es lo que necesitamos en estos momentos, en nuestros lo del Pesaj. Esta fiesta celebrada por los judíos, son las fiestas de Dios, ¿verdad? El Pesaj o la Pascua, donde se sacrificaba el cordero pascual, que salía de este cordero, que le mandó a decir el Señor a Moisés, y ponla en los dinteles, en las entradas de cada casa, ¿verdad? Y el ángel destructor, el ángel de la muerte, no va a pasar por esta casa. Gloria al Señor, ¿verdad? Esto es lo que debemos de acordarnos de estas palabras, hermano, acordarnos de estas citas, acordarnos de estos pasajes, y es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día. Esta sangre que nos ha justificado es la que está puesta ¿en qué? En nuestra casa, en nuestros corazones. La casa también somos nosotros somos templos, ¿verdad? Y también por algún gusto que hay en una casa, hermanos, puede llegar esta justificación también a una casa, ¿verdad? Librarla de toda mortandad. Luego dice en el versículo 31, pero aquí termina, permítame, en el 30 termina, y a estos también dice, glorificó. Todavía esto está por darse, hermanos. Esto de glorificar tiene que ver con la vida eterna. Esto de glorificar tiene que ver a futuro. Todavía no ha llegado este momento. Cuando el Señor nos dice que nos va a hacer más que vencedores, nos está dando la promesa de vida eterna. Y este es un tema también que para muchos escépticos les es imposible asimilar. Dicen, no hombre, la vida nada más es esta, ya te mueres y ahí quedó todo, ¿verdad? Ya no sigue nada después. El Señor ha puesto una barrera rotunda, enorme, para que la ciencia, para que los científicos, por muy doctos que sean, por muy sabios que sean, no puedan romper esta barrera que el Señor ya estableció. Si no, vean ahora, con toda la ciencia avanzada, no han podido todavía descubrir una vacuna para esta pandemia. Y ahí están los mejores científicos, ahí están los mejores biólogos, bueno, de tantas áreas, ¿no?, que podemos hablar sobre lo que se está dando ahora, y no han podido descubrir ni tan solo un tratamiento. Lo único que puedes tomar es para bajar la fiebre, paracetamol es lo único, y mucho líquido es lo que te recomiendo. El sistema inmunológico es el que funciona ahí.
pero no han podido determinar ni tan solo un tratamiento para lo que está sucediendo. Y esto, ¿sabes lo que hace ver la impotencia del hombre y la grandeza de Dios? Por eso el Señor, cuando Él pone esta barrera de la muerte, y dice la gente, no, hasta ahí llegó uno, y empiezas tú a entrar en dudas. Hay mucho cristiano que no está firme y empieza a entrar en dudas en estos temas. Dice, ¿será que nada más es esta vida y al morir ahí quedamos todos? No, la palabra del Señor nos dice de que existe una vida después de esta. Y esta es la vida eterna. Es la verdadera vida. No, hombre, pero allá va a ser aburrido. ¿Por qué va a ser aburrido? Es que no van a ver tecatitas, dicen, ¿verdad? Allá no van a ver esto y lo otro. No, hermano, esa es otra situación. Estas son esclavitudes que el hombre se ha buscado. El tipo de felicidad, de gozo del que el Señor nos habla, de un verdadero gozo, de una verdadera felicidad, no de un momentito nada más, sino que de algo eterno. Y esto lo tenemos que conseguir. Por eso dice, también glorificó. Aquí el Señor ya lo está dando por hecho, ¿eh? Cuando dice, también glorificó, el Señor ya te está poniendo a ti en otra esfera, en otra dimensión, hacia la vida eterna. En el versículo 31 podemos ver, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién dice contra nosotros? Miren, hermanos, puede venir lo que venga. No te digo que no tengas cuidado, sí tienes que cuidarte. El otro día hablamos de tentar el nombre del Señor. Ay, como el pastor, como el hermano, como el líder, ya me dijo que quién contra nosotros, yo me voy a ir a meter ahí donde están todos los infectados ahorita y no me va a pasar nada. Eso sería tentar el nombre del Señor. Si no lo necesitas hacer, por ejemplo, ahorita están dando instrucciones, tenemos que seguirlas también, tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes, gloria al Señor, pero también no estar con esa angustia que qué es lo que nos va a suceder, porque tenemos que estar confiados en el Señor, amén. Que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto de quién contra nosotros se refiere a potestades, a huestes espirituales de maldad, a gobernadores de las tinieblas, a todo aquel que te quiera hacer daño. No es el vecino, no es tu pariente o tu familiar que te ha hecho la vida imposible. Son potestades. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades, contra gobernadores del mal. Ellos son los que te quieren hacer daño. Ellos son los que quieren destruir incluso a la humanidad. Esto que está pasando, hermanos, ¿por qué creen que se está dando esto? Precisamente porque no se ha tomado a Dios como debe de ser. No se ha tomado en cuenta a Dios como debe de ser. Vemos la mayoría. Yo les decía el otro día, el cristiano viene siendo más o menos como el salmón, que es un pez, ¿no?, que va en contra de la corriente de un río. Y toda la corriente, todos los demás peces, lo normal es que se vayan en esa corriente normal que va así como va el río. Pero nosotros vamos en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque todos los demás, imagínate, millones y millones de personas no están tomando en cuenta al Señor. Gobiernos enteros no están tomando en cuenta al Señor. Y lo hacen pues de una manera también equivocada, no conforme a su palabra. No creen y no toman como autoridad lo que nosotros estamos tomando, que es ¿qué? La palabra de Dios. Esa es nuestra máxima autoridad para nosotros. Si es nuestra máxima autoridad, debemos de someternos y obedecerle a ella. Cuando te digan, es que tu religión te lo prohíbe. No, no es mi religión. Es la palabra de Dios. Y no nada más me lo prohíbe a mí, sino que también a ti. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta una base sólida, y esta base sólida es la palabra de Dios. Versículo 32 dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él
todas las cosas. Con esto Él demuestra, hermanos, la fidelidad. Dios es fiel, hermanos, y Dios es bueno. Amén. Él ya nos dio a su Hijo, para que a través de Él nosotros, ¿qué? Podamos obtener la salvación. Y aparte de la salvación, Él nos va a dar más cosas, herederos. Porque ¿sabes quién es Cristo, el heredero de todas las cosas de Dios? Entonces, si nosotros somos hijos adoptivos, ¿qué es lo que vamos a adquirir nosotros? Pues una herencia también, junto con Cristo. Y ahorita te puedo hablar de tantas cosas. El apóstol Pablo también, el día miércoles, hermano Chucho, estuvimos con la familia Arroyo, y el hermano Chucho les hablaba de que Pablo había subido, ¿verdad?, al tercer cielo. ¿Recuerdan ese pasaje? Donde dice que él oyó palabras que inefables, que no le ha sido dado a conocer aún a la humanidad. Esto quiere decir que nos espera un tipo de vida diferente a lo que estamos viviendo ahora. Pero yo te quiero decir, la confianza, ¿dónde viene? La confianza viene en esto. Si este mundo con tanta maldición te parece bonito muchas veces, imagínate lo que viene. El creador de todo, este mundo lo ha hecho el Señor, pero ya está contaminado. Ahí está el problema que de las bolsas y todo eso, que ya no se usa bolsas de hule, ¿no?, de plásticos, porque ya. Pero ¿tú crees que se va a poder frenar esto ya? Hay completas de basura, ¿verdad?, en los océanos. Y esto lo ha hecho el hombre. Ha destruido ya el planeta. Ya no se frena esta situación. La cuestión, hermanos, es de que no hemos tenido nosotros ese temor, ese sometimiento. Bueno, el mundo más bien no lo ha hecho, y por eso es que está ocurriendo lo que ocurre. Entonces dice, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? En el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vean, ¿quién va a acusarnos a nosotros? ¿Sabes qué? Hay un acusador que día y noche está diciendo el nombre tuyo, la persona tuya, y este es Satanás, que está acusándonos día y noche y noche. Y el acusamiento es que nosotros hemos hecho esto, que nosotros hemos hecho lo otro, ¿verdad? Y siempre, y esto lo podemos ver nosotros, hermanos, en nuestra vida cristiana. También nosotros vemos cómo nos acusa el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? ¿Verdad? Tenemos que ir viendo todos estos detalles, hermanos. El príncipe de este mundo, ¿verdad?, ¿quién lo representa? ¿Y quién es el mundo? ¿Cómo nos tilda a nosotros? Nosotros somos cartas leídas al mundo. Entonces, dependiendo de nuestro comportamiento, es lo que la gente hace y habla. Y nos acusan. Pero grande es el Señor, que dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Que esto te baste, hermanos. ¿Cómo nos justifica Dios? Y comenzamos a decirles que es a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte expiatoria de Cristo. Esto es lo que nos cubre. Entonces Dios ya no está viendo. ¿Se acuerdan aquel pasaje en Colosenses 2 del 15 en adelante, donde dice de que el Señor bajó al corazón de la tierra y dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba contra nosotros? Dice que Él la quitó de ahí, de donde estaba esa acusación que nos estaba tildando a nosotros como pecadores y que no íbamos a poder ser justificados. El Señor anuló el acta de los decretos. ¿Cuál era esta acta de los decretos? Recordémonos que los romanos tenían la costumbre de poner la sentencia a la entrada de donde estaban
las personas encarceladas. Y ahí le ponían, este está purgando la sentencia tal y tal y tal y tal. Y va a estar tantos años acá, ¿verdad? Por estas faltas. Y esto simbólicamente es lo que nos tenía a nosotros, dice, en delitos y pecados. El pecado es lo que nos estaba haciendo esa separación con Dios. Pero el Señor, a través de su sangre preciosa, es el que nos está justificando, anulando esta acta de los decretos. Aquello que nos estaba acusando antes, ya el Señor ¿dónde lo lanzó? Al fondo del mar, hermanos. Ya el Señor ya lo dejó en ese olvido. Por eso nosotros debemos de permanecer en esta vida cristiana donde dice más que vencedores. Y eso es algo muy importante de lo que le voy a decir yo. Ok, ya recibimos al Señor. ¿Y después qué? Es vivir la vida cristiana. Y la vida cristiana, hermanos, es lo que nos va a hacer más que vencedores. Amén, gloria al Señor. Ya vamos a ir llegando a ese punto. En el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también dice intercede por nosotros. Vean cómo está. Dice que a la diestra. Diestra significa poder, diestra significa autoridad. El Señor está a la diestra de Dios con autoridad y con poder. Y este poder y esta autoridad también es transmitida a nosotros. Algo ilustrante que yo estaba meditando en la mañana me puse a pensar de esta pandemia, cómo este virus es tan contagioso que en cuestión de días, en cuestión de semanas, se va intensificando tanto. Por ejemplo, nada menos aquí en México subió a más de 100 casos y hay casos sospechosos, o sea, día con día las cifras van aumentando cada día más. Y en países son miles que se incrementan o se duplican. Imagínate, yo me pongo a pensar si nosotros hiciéramos lo mismo como cristianos. Así como este virus se va transmitiendo tanto y nosotros lleváramos la palabra del Señor y al ratito ya no fuéramos 3, sino que fuéramos 6, al siguiente día ya son 9 y así se va, así como las células. Por eso se les llama células de crecimiento, porque las células se van multiplicando. Pero viene el lado malo, el virus, ¿verdad? Que también se va multiplicando. La maldad representa la maldad. Así como nosotros también deberíamos de multiplicarnos. Amén. Y en este caso viene ilustrante la situación de que el virus dicen de que no algunos son asintomáticos. Entonces imagínate, es como que viniera la palabra a toda la gente. Y esta gente asintomática es por un lado le entra, por el otro lado le sale y queda igual. Y hay algunos por ahí que quedan algo atontaditos, ¿no? Que no, les pega más o menos, ¿no? Esta es la gente que le llega la palabra, ¿verdad? Y la ha asimilado, algo ha hecho en su vida. Pero hay algunos que no la libraron. ¿Y qué? Partieron al valle de las Calacas, dice el hermano. No, estos que no la libraron y que murieron, mira, viene ilustrante el cambio en nuestra vida. ¿Sabes lo que es el cambio verdadero del cristiano? Es morir. Morir a la antigua vida. ¿Sabes lo que representa el bautismo cuando nosotros obedecemos al Señor o no? Tenemos la salvación y después ¿qué? Viene el sometimiento, viene la obediencia a la palabra. Y esta obediencia a la palabra tiene que ver con también bautizarnos. Y el bautismo es el significado que tiene. Cuando somos sumergidos en el agua, ahí quedó muerto ya la persona, el viejo yo, el antiguo
¿verdad? Di tu nombre si quieres, ¿no? Ahí quedó, sumergido. Y emerge, ¿quién? El nuevo yo. Y esto es precisamente, viene siendo como esto de la pandemia, ¿no? La gente que muere, la gente que recibe al Señor primero, y cuando decide el bautismo, el cambio sustancial en ellos, ha muerto ¿a qué? Al pecado. Ha muerto, por ejemplo, a la antigua vida que llevaba. Porque entonces, imagínate, si nosotros recibimos al Señor y seguimos, entonces realmente no hemos sido salvos como debe de ser. No nos hemos arrepentido como debería de ser. Yo considero que la gente que ya está en último momento y el Señor le da la oportunidad. ¿Recuerdas que yo te decía de un hermano que es anestesiólogo? Y que el hermano decía, oigan un ano, oigan otra, pues ¿cómo le haces, hermano? Pues la cosa es de que cuando lo voy a anestesiar, dice, yo les hablo del Señor, pero yo les digo, bueno, ahorita usted se va a dormir, pero si va a despertar, ya no es mi problema, ¿verdad? ¿Quién sabe si despierta de la operación? Entonces cuando la gente ve la mortandad, ve algo que es una realidad, la muerte, la piensa, ¿verdad? Y es cuando nosotros queremos decir, bueno, Señor, si existes, ¿verdad? Líbrame y sáname. ¿Cómo te va a sanar y te va a librar? A través del arrepentimiento. Y volvemos a repetirlo, a través de la fe y confianza en la muerte expiatoria de Cristo. Gloria al Señor. En el versículo 35 vamos a encontrar algo muy grande también, ¿no? Dice en el 34 que Él intercede por nosotros. Vean, cuando Cristo está diciendo que está intercediendo por nosotros, es porque todos somos pecadores o no somos pecadores. A veces cometemos errores, hermanos. Quizás no pecado de muerte, porque la Biblia nos habla de pecado de muerte, que es cuando se separa. Pero cuando nos olvidamos, por ejemplo, de orar, cuando nos descuidamos de la vida espiritual que tenemos, el Señor empieza a interceder por nosotros. Dice, tú lo vas a lograr, y es donde nos quiere llevar a esa esfera el Señor, más que vencedores. Espiritualmente hablando, hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos cristianos extraordinarios, cristianos que podemos lograr algo extraordinario, algo que nadie lo puede lograr tan sencillamente. Y si te han dicho que la vida cristiana es fácil, te han engañado. La vida cristiana considero yo que es lo más difícil que puede haber, vivir la vida cristiana. Por eso es el Señor donde nos quiere llevar, es más allá, ¿verdad? A tener confianza en Él y saber y decirle, Señor, ¿qué más viene? Cuando tú te estás sumiendo en los problemas, yo digo que todos pasamos por esos momentos, cuando empezamos a deprimirnos, cuando empezamos a decaer, los momentos de ahorita, imagínate, la gente lo que está pensando, viene esta enfermedad, ¿qué está haciendo? Está haciendo estragos, la economía le está afectando, ¿qué voy a hacer después? ¿Verdad? Y aquí es donde debemos de confiar en el Señor. Aquí es donde debemos de decir, pues mi confianza en el Señor está de que sí me va a dar la salida. Amén. Que sí voy a tener esta confianza en Él. Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y esta es la confianza que debemos de tener. ¿Quién nos va a separar de este amor, hermano? ¿Tribulación? ¿Qué estamos pasando? ¿Una tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? Lo siento por los que les gustaba mucho salir a los taquitos. Bueno, ya no va a salir el taquero, hermanos. Miren, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Vean, antiguamente, cuando estaba la persecución de la iglesia, se dio esto. Así es que no te preocupes. Ya los hermanos ya pasaron. Yo les decía a los hermanos que gloria al Señor que ahorita tenemos la tecnología, ¿verdad? Y estamos transmitiéndonos por medio de la tecnología. Pero, y si hubiera persecución, hay países donde sí lo hay.
¿Y qué es lo que hacen los cristianos? Se tienen que esconder para exaltar, para glorificar el nombre del Señor. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de una persecución, de una angustia, de hambre, de desnudez. No tenían ni para la ropa, hermanos. O peligro, o espada, incluso hasta la muerte misma. Pero esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de tener muy presente en nosotros. ¿Qué es lo que nos va a separar del amor de Cristo? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Y aquí es donde viene la respuesta. El amor de Cristo debe de ser lo más importante para nosotros. El amor de Cristo lo cubre todo. Mira, el Señor no va a permitir que tú pases por cosas que no las vas a poder, ¿qué? Aguantar. En pocas palabras. Vienen, mucha gente dice, ay hermano, es que antes, ¿cómo estaba? Aquí habla de los mártires. Un mártir es otra situación, hermanos. Un mártir es porque el Señor sabía que iba a poder sobrellevar o sobrepasar esa situación. Cuando el Señor estuvo en el monte Getsemaní, ¿qué es lo que le empezó a animar a él? Él empezó a decaer en el monte Getsemaní. ¿Sabes por qué? Viendo la dimensión del pecado. Algo que el Señor no quería, pues no creas que como en las películas que les he dicho en repetidas ocasiones, si bien es cierto que el dolor físico es duro, ¿no? Los latigazos, todo lo que aguantó el Señor, la corona de espinas, las burlas, todo eso, hermanos, fue bastante duro para nuestro Señor, pero lo más grande que Él pasó fue la separación en la deidad. Nunca, hermanos, en la eternidad la deidad se había separado. El Padre con el Hijo, por amor a nosotros, fue que hubo esta ruptura en ese momento. ¿Qué es lo que pasó en la cruz del Calvario? Cuando dice, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué es? Es la única parte donde el Señor le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Y esto es lo que podemos ver. ¿Quién nos separará del amor de Dios? O sea, este es el amor que el Señor pone en cada uno de nosotros. Si el Señor se dio con todo, ¿tú crees que no te va a librar ahorita? Sí, hermanos, tenemos que tener plena confianza. O hambre, dice, o desnudez, o peligro. Estamos en peligros constantemente, pero debemos de confiar en el amor de Cristo. Y dice, o espada, incluso la muerte. Y si vivimos, dice, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor, hermanos. Entonces la ventaja es que tú sabes para dónde te vas. Amén, gloria al Señor. Y dice aquí, vean qué interesante, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué dice somos muertos todo el tiempo? Porque tenemos que morir, hermanos, a veces a nuestra propia vida de placer. Aquí, este momento, cuando ahorita no han venido todos los hermanos, pero yo considero que a todos aquellos hermanos que les ha dolido no estar aquí, esto, hermanos, es bueno. Y si no les ha dolido no estar aquí, esto es malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí sí me dolió no hacer el culto ahora. Teníamos pensado compartir la Santa Cena. Y sí me dolió porque tuvimos que hacer esto, hermanos. Tuvimos que hacer esto. Y sí, con pesar, estamos haciendo lo de ahorita. Pero dice que somos muertos todo el tiempo. Tenemos padecimientos. Tenemos que pasar por padecimientos. Tenemos que pasar por problemas. Ahora, ¿cómo lo vamos a afrontar? Esta es otra situación. Y la afrontación tiene que ver, hermanos, con saber la sabiduría, pedirle al Señor dirección. Señor, ¿qué vamos a hacer? Ahorita hay un grupo de hermanos que están orando. Nosotros mismos hemos estado orando. ¿Por qué? Por toda la iglesia. Para que la iglesia sea levantada. Me decía el apóstol Salgado, estaba hablando con él hace poco, que ellos, un grupo de ellos, están yendo a orar. Y tenemos que hacer eso nosotros también. Quizás no toda la iglesia,
por la obediencia que estamos teniendo ahorita, pero 2, 3 personas están orando acá. Amén. Amén. Están intercediendo por las demás familias, están glorificando al Señor, están dándole siempre la gloria a Dios. Amén. Entonces dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, dice, de matadero. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que en nosotros reside todo el peso de las situaciones que se están dando. ¿Sabes que estamos librando batallas? ¿Sabes que Satanás quiere destruir las familias? Si ya sabías esto, ¿no, hermanos? ¿Sabes que Satanás, una de las intenciones principales que tiene es destruir a la humanidad? Él no va a hacer pacto con nadie. Eso de los pactos que quedaron con nuestros abuelitos, nuestros ancestros, solamente es un decir. Él no va a hacer pacto, él es el engañador. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen. Y cuando nosotros venimos a Cristo, obtenemos esta imagen. Y Él odia todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces no va a pactar con nadie que tenga imagen de Dios, ¿verdad? Al contrario, Él quiere destruir a las familias. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una familia de un mismo género se va a reproducir. Ay, hermano, es que lo que está pasando ahorita es para que parte de porque ya somos muchos, ¿verdad? Para que se muera una parte de la tierra, porque ya somos muchos. ¿Tú crees que es el plan de Dios esto? No, hermanos. Esto tiene que ver con planes del príncipe de este mundo, destruir a la humanidad, destruir las familias. ¿Tú crees que el Señor no tiene capacidad de tenernos, de hacer esta tierra más grande de la que ya es? De crear un planeta más grande, un lugar más grande donde estemos todos. Él tiene capacidad de hacerlo, hermanos. Así es que no limitemos a Dios en esta situación, sino que tenemos que pensar nosotros que el peso está recayendo en la iglesia. ¿Por qué está recayendo en nosotros? Porque nosotros tenemos que ser intercesores, cubrir a las familias, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que tú te despojes de ciertas cosas, muertos todo el tiempo. Tiene que ver con esto, despojarnos de ciertas cosas, desde el tiempo. A veces el tiempo es tan importante que dice que no tengo tiempo para el Señor, y debe de hacer un tiempo para el Señor, un tiempo para orar, un tiempo para leer su palabra, un tiempo para meditar en su palabra, no solamente leerla, meditar. A veces yo estoy en otro mundo, hermano, me ven la gente y estoy meditando a veces. Estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Estoy pensando en la palabra de Él, cómo desarrollarla, cómo implementarla en los corazones. Y esto lo da el Santo Espíritu del Señor, y es precisamente donde nos va a llevar a ser más que vencedores Dios. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo, ¿sabes quién viene a nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Y es lo que nos hace ser más que vencedores. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hablamos de una llenura. ¿De qué parte, qué tanto está lleno nuestro espíritu del Espíritu Santo? Para poder nosotros dar fruto. Para poder nosotros llevar la palabra a otra gente, a otra persona. No creas que es tu voz bonita. No creas que es tu sabiduría. No creas, eso es un vendedor nada más. Un vendedor te va a convencer, ¿no?, del producto. Pero cuando tú hablas a otra gente, debes de orar. Por eso el Señor nos envió, ¿qué dice la palabra? De 2 en 2, a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas, a predicar la salvación del Señor a través de la muerte expiatoria de Cristo. Y quien lo hace facultado esto, quien lo faculta más bien la palabra, es el Espíritu Santo, que es el que ilustró a hombres santos para escribir su palabra. Y esto mismo va a ser posible que en ti te dé palabra, te dé sabiduría, una sabiduría extraordinaria, como aquellos que le dijeron: ¿qué le voy a decir a los reyes? Lo puso ante reyes, gente que se creía doctos, gente que se creía lo máximo, por decir así, y llegó gente tan sencilla creyendo en el Evangelio del Señor,
y viene el Espíritu Santo poniéndoles palabra a esta gente que sencilla, que no... Mira Pedro, ¿quién era Pedro? Era un pescador, hermanos. Era una persona así como dicen muchos, de la chusma, ¿verdad? Del pueblo, de lo más pobre del pueblo. Y esta gente, hermano, fue levantada. Esta gente sencilla fue gente extraordinaria después. Porque Pedro, acordémonos qué es lo que hizo en el libro de los Hechos cuando él habló a toda aquella multitud. ¿Quién los convenció allí? Cuando Pedro mismo estaba diciendo, no, Señor, ¿se acuerdan? Que le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo, ten compasión de ti. ¿Qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro cambió totalmente porque habían dudas, y así hay dudas en nosotros como cristianos, hermano. No le entramos con todo. ¿Por qué? Porque hay dudas, hay cosas que nos están frenando, hay cosas que están haciendo en nuestra vida que no desempeñemos la vida cristiana tal como debe de ser. Más que vencedores, dice el Señor. Él nos quiere llevar más allá, a lo extraordinario, a lo más grande. Pero para lograr esto, hermano, debemos de dejar que el Espíritu Santo cambie nuestras vidas. Debemos de cederle nuestra vida al Señor y que Él empiece a ¿qué? A conducir, a llevar, a cambiar, a regenerar. Entonces, cuando nosotros ya seamos este tipo de cambio en nosotros, podemos lograr, hermanos, que el Espíritu Santo le hable a la gente, la convenza a la gente, la redarguya. Redargullir tiene que ver con convencer. Redargullir tiene que ver, mira, hay mucha gente que está atada, hay mucha gente que está esclavizada, hay mucha gente que dice, yo nunca voy a poder cambiar, usted ni me conoce, usted no ha pasado lo mismo que yo, usted no, ni si supiera todo lo que yo he llevado en mi vida desde pequeño, yo padecí, y bueno, te pueden contar tantas cosas. Pero viene el Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace con estos corazones? Empieza a hablarles, empieza a taladrar la palabra del Señor. Dice hasta el tuétano de los huesos, la palabra como espada, y empieza a penetrar en la vida de la gente, y esto lo va a hacer que cambie, esto va a hacer que sea transformada esta gente. Y aquella gente que no tenía un por qué vivir, un vacío en su corazón, una persona que estaba totalmente vacía, empieza a cambiar, empieza a tener un porvenir, una meta en su vida, ¿verdad? Un cambio sustancial en su vida. Y aquella pesadez, aquella amargura que había tenido esta gente se cambia por una vida de gozo, una vida extraordinaria, viviéndola en más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ya voy a ir terminando, hermanos. Va el versículo 37. Dice la palabra del Señor: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Cristo. Por lo cual estoy seguro. Vean lo que dice el versículo 38. Es algo extraordinario esto, cómo lo está poniendo el Señor, muy profundo, hermanos. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, hermanos, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, y vean lo que dice en el 39, ni lo alto, ni lo profundo. ¿Sabes lo que está simbolizando la cruz del Calvario? Es precisamente eso. Algo que dice vertical, es vertical, y horizontal. Todo, el todo, abarcándolo todo. Por eso todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que deposita la fe en el Señor, Él vino a morir por todo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, amén, todo aquel que lo tome en cuenta, va a ser cambiado, va a ser metido a este lugar en más que vencedores. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vean qué grandioso es este pasaje, que precisamente, ya para finalizar, vamos a leer el 8:1. Vean cómo comienza este pasaje, que dice: viviendo en el Espíritu para vivir esta vida extraordinaria, más que vencedores. En el 8:1 dice: ahora pues, versículo 8:1. Vean qué extraordinario. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Y Espíritu está con E minúscula o E mayúscula. E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Sucediendo, tiene que ver con que Dios quiere condenar. Tiene que ver más bien con que Dios quiere que cambiemos. Tiene que ver también con que Dios quiere que reflexionemos. Todavía estamos a tiempo, hermanos, de lograr esto, de que mucha gente que no conoce de Cristo pueda ser cambiada, que mucha gente que no conoce del Señor pueda dar ese paso extraordinario hacia una vida cristiana, a una vida diferente, a una vida de victoria. Gloria a Cristo. Bueno, espero que hayan recibido esta palabra y que ustedes puedan compartirla, hermanos, y ahí en sus hogares, ahí donde nos estén viendo, que el Señor lleve esa cobertura, esa paz, ese gozo, y que ustedes tengan esa plena confianza en que el Señor va a estarnos cubriendo, y aún ni la muerte, dice, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Que es el Dios nuestro. Vamos a orar para finalizar, hermanos. Bendito seas, Padre. Gracias, Santo Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y todo lo que está pasando es para que nosotros reflexionemos, para que el mundo, Padre, entienda y comprenda, Padre, que hay algo más grande que una pandemia, hay algo más grande que la muerte, hay algo más grande que la vida, y eres tú, Señor. Es tu amor que nos has enviado a través de tu Hijo amado, Santo Señor, para que con la confianza que podamos poner en Él, con la fe que podamos poner en Él, nosotros podamos cambiar nuestros corazones, regenerar nuestras vidas, y que tenga un propósito para estar aquí, Señor, en esta vida que llevamos en la tierra, Padre Santo. Que tú nos guardes, Padre bendito, de todo mal, nos vuelvas más que vencedores, Padre, y permite, Santo Señor, que esta cobertura tuya llegue a cada hogar, que esta cobertura tuya, Santo Señor, llegue a las familias que aún no te conocen, Padre, para que ellos entiendan y comprendan que muchas veces equivocadamente el mundo está hablando de que si eres bueno, Santo Señor, ¿por qué permites tanta maldad? Pero no han entendido que es la misma desobediencia del hombre, que es la misma culpabilidad del hombre que ha llevado a estos extremos, que el mismo hombre se ha sumido en estos problemas, y lo único que tú estás haciendo, Señor, es liberarnos, es darnos la paz, es darnos la libertad a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y obtener esa salvación tan grande que tú nos has regalado, Padre, que tú nos has dado, Santo Señor. Por eso dice que es por gracia, no por lo que merezcamos, Santo Señor, sino por tu gracia y misericordia. Gracias, bendito Señor, en el nombre glorioso de ti, amado Jesús. Desde acá bendigo los hogares, desde acá bendigo a cada familia, levantando nuestra mano derecha, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión y participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Salmos 9:9. Refugiémonos en el Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y así vamos a estar el próximo domingo. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Amén.